Bien, entonces este era el proyecto que nosotros habíamos hecho como de una manera rápida con Tailwind. Si ahora hago yo npm run dev para correr este proyecto y ¿por qué son tres pestañas las que están abiertas? Ah, uno de compra. Ah, listo. Bien, acá, genial. Este era el proyectito. Había un problema con el tema del padding. ¿Qué era el tema del padding? Bien, esto, Hero Section, el CSS. Ah, bueno, algo que no tienen que hacer, que yo estoy haciendo aquí, ¿sí? Porque van a tener problema con el padding, es esto. O sea, ya de por sí Tailwind, porque esta página está utilizando Tailwind, ya de por sí Tailwind resetea estilos. O sea, esto no es necesario. Lo que estoy haciendo aquí es quitar el padding a absolutamente todo. Entonces, ahora sí tiene todo el padding. Nunca me había dado cuenta de eso. Pero bueno, no importa. Esta era nuestra landing page y teníamos varios componentes. Por ejemplo, teníamos el componente Hero Section, teníamos el componente layout, ¿sí? Que habíamos visto que en el componente layout podría tener un children. ¿Qué quería decir el children? Es que lo que reciba layout entre las etiquetas se va a renderizar aquí. Y arriba tiene el navbar, abajo tiene el footer y acá estábamos llamando layout. Perdón. Bien, entonces, layout es un componente, hero section es un componente, navbar es un componente, footer es un componente, app es un componente, main es el punto de entrada a la aplicación. Vamos acá. Entonces, no, este todavía no me interesa. Porque eh, quiero hablarles de que cada uno de estos componentes, ¿sí? Tiene un ciclo de vida. Bien, cada uno de estos componentes tiene un ciclo de vida. ¿Qué quiere decir que tiene un ciclo de vida? Que un componente puede, entre comillas, vivir y morir. ¿Sí? Eso significaría claramente el ciclo de vida. ¿Cómo es que funciona el ciclo de vida en React con cada uno de estos componentes? El layout, el hero section, el navbar, el footer. Todos estos componentes, al crearlos, ¿sí? No es que empieza su ciclo de vida. No, al contrario, ni siquiera al exportarlos. ¿Sí? Esto es nada más una función que se está exportando. ¿Cuándo arranca el ciclo de vida de un componente? Cuando yo lo llamo, ¿sí? Cuando lo importo y lo llamo como si fuera una etiqueta. Y esto tiene un nombre. ¿Cómo se llama cuando se muestra gráficamente eh, un componente acá, en nuestra página? ¿Cómo se llama eso? Que varias veces lo dije. Que es como generalmente lo vamos a decir todo el tiempo. ¿Se acuerdan cómo era eso? Empezaba con R. Adivinanza. No me suena. Bien, ¿cómo digo yo cuando quiero mostrar un componente acá? Cargarlo acá, en la página web. O sea, eh, llamarlo directamente. No se llama llamarlo. Se llama Camilo.
No estoy seguro. ¿Renderizar? Ahí está, perfecto, genial. La renderización de un componente es mostrarlo. ¿Sí? Recuerden eso, cuando yo diga hay que renderizar este componente, quiere decir mostrarlo. Porque si bien yo he creado el Hero Section, solamente lo he creado nada más. Y lo estoy exportando. Esto tiene sus estilos, tiene... eh, ¿cómo se llama? Variable, no sé, tiene un montón de tonteras, pero yo no lo estoy utilizando, ¿sí? Entonces, cuando yo los llamo para que se vea en la página web, eso se llama renderizar un componente. Y ahí es cuando empieza el ciclo de vida de un componente. ¿Bien? Un componente tiene generalmente tres características en un ciclo de vida. Uno es cuando este componente se renderiza, que viene a ser que se crea, ¿bien? Se crea visualmente. Por ejemplo, estamos haciendo hincapié en el Hero Section, ¿sí? Ahora, este componente, hagamos de cuenta, entre comillas, que está vivo. ¿Por qué? Porque se está mostrando. Esa es su vida. Bien, esa es la primera característica. Un componente comienza a vivir cuando se lo renderiza. Bien, un componente puede morir, sí, por supuesto. Y no es que yo me refiero a que muera haciendo esto, eliminándolo, guardando cambios y que ya no me aparezca. No, eso no es que un componente muera, porque para que un componente muera o deje de existir, primero tiene que existir. ¿Sí? Eso es obvio, por eso se llama ciclo de vida. Entonces, este componente ahora, entre comillas, está vivo porque ha sido creado y renderizado. ¿Cierto? Para que muera este componente, y estoy haciendo hincapié en este componente, nosotros deberíamos cambiar de página, ¿sí? Y que ya no se muestre esto. Ya no se muestre. O sea, estoy en otra página y acá claramente se está renderizando, pero no se lo está viendo. Eso sería cuando el componente muere. ¿Se entiende? O sea, primero es cuando uno lo crea y lo llama, es cuando el componente vive y se renderiza. Muere cuando ya no se lo observa. ¿Sí? Generalmente cambiando de página o poniendo en el mismo código explícitamente que este componente eh, deje de existir. ¿Sí? Eso se puede hacer. O se deje de renderizar. Y no borrándolo de acá. No, sino directamente con código JavaScript. Dentro del mismo componente se puede hacer que este componente este, se deje de visualizar. Bien, ejemplo. Eh, ejemplo, yo debajo de la Hero Section tengo productos, ¿sí? Tengo cards, por ejemplo, que sean tres tarjetas con tres productos. No sé, que sean placas de video. Y tengo una de cada una de esas placas de video. O sea que si yo agrego la primera placa de video a mi carrito, me gustaría que por alguna razón desaparezca esa tarjeta, ¿sí? Desaparezca esa tarjeta y se agrega al carrito y me queden las otras dos. Bueno, ese sería un claro ejemplo de que ese componente murió, porque ya no se está viendo, aunque se renderice otro componente diferente en el carrito, porque sería otro componente, no el mismo. Bien, ese es el principio y el final de un componente. Pero tiene un estado medio que vendría a ser. Y el ciclo de vida se completa con las tres características porque un componente puede eh, vivir, o sea, digamos, nacer, como le pongamos entre comillas, nacer, ¿sí? Cuando se renderiza, cuando se actualiza, ¿sí? Que esa es otra característica, y cuando muere, ¿sí? Esas son las tres cosas principales del ciclo de vida de un componente. Un componente puede
existir, actualizarse y morir. Bien. ¿Y por qué necesitamos saber el ciclo de vida de un componente? Porque los componentes, ¿sí?, teniendo en cuenta su ciclo de vida, van a tener un estado. ¿Sí? Bueno, no uno, sino pueden tener varios estados. Ahora vamos a ver qué es un hook y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿se entendió el ciclo de vida de un componente? Es más, vamos a ver acá. Ciclo de vida de un componente React. Veamos si hay imágenes. Bien. Acá. No. Ahí está. Bien. El ciclo de vida es así. Inicializa... Perdón. Inicialización, ¿sí? Montaje o renderizado, actualización y desmontaje o no sé cómo decirle aquí, desrenderizado, no sé si renderizado tiene este no sé si renderizado tiene como un antónimo, digamos, o tal vez sí, pero no sé cómo se diría. Entonces, inicialización, montaje, actualización y desmontaje, así le digamos. Pero en realidad esto es renderización y no sé, desrenderización, supongo. Desmontaje, le digamos. Este sería desmontaje y este renderizado. Los tres puntos más importantes, porque la inicialización es cuando se lo crea, ¿sí? Ahora, el montaje es el renderizado, cuando ya se está mostrando gráficamente acá. El updating, que sería la actualización, que sería si este componente tiene estados, si tiene un hook, que ahora vamos a ver qué es un hook, que en español significa gancho, ¿sí? Y el desmontado, que es el ejemplo que yo les di, que es, por ejemplo, otro ejemplo muy claro es esto. Esto es un botón de login, ¿cierto? O sea, si yo ingreso aquí y me logueo en la página, o sea, me creo mi cuenta y después me logueo, ¿qué pasa con este botón después de que yo me logueo? Desaparece. Se desrenderiza o se desmonta. Exactamente, se desmonta, ¿sí? Deja de aparecer y se desmonta. Pero en el ciclo de vida, esto tuvo un inicio, o sea, cuando se lo creó, cuando está creado, un montaje o un renderizado, que es cuando nosotros lo estamos viendo, pero por alguna razón o por un efecto secundario que vendría a ser el logueo, se desmontó, ¿sí? Ya no aparece visible. Entonces, es muy fácil de entender el ciclo de vida de un componente. Algo que es un poquitito más difícil de entender es esto, ¿sí? Porque, que lo voy a tratar de hacer un poquitito fácil mediante la práctica, ¿sí? Papi, ¿la despertas a tu mamá? Ah, bien. Porque en esta clase vamos a ver el principal estado que pueden tener los componentes, que es use state. Y tengan en cuenta esta palabrita use, ¿sí? Porque todos los hooks, todos los ganchos que tiene el React empiezan con esto: use state, use effect, use ref, use memo, use context, no sé, un montón de cosas. Bien, ¿qué vamos a ver? Hooks en React. La regla que tienen estos hooks, recordemos que hooks significan ganchos, ¿sí? Son ganchos. El estado en React, la inmutabilidad, ¿sí? Que esto lo habíamos visto hace bastante, pero vamos a recordar esto. Use state paso a paso, el estado de un componente versus las propiedades, ¿sí? Pasando funciones como propiedades y los atributos de los eventos, o sea, el onClick, onSubmit, etcétera, etcétera. Porque a partir de ahora podemos empezar a hacer cositas bastante interesantes con
esto, ¿sí? On click, on submit, para formularios y todo. Bien, esto está en 100% y era 125. Bien, los hooks, ¿sí? Permiten usar estado y otras características del React sin escribir clases. ¿Por qué? Porque antes de la versión, en realidad 17 de React, ¿sí? Ya es como que se generalizó, se estandarizó, perdón. No había forma de hacer cosas complejas con los componentes en React. Me refiero a cosas complejas como un contador, ¿sí? Por ejemplo, que acá en nuestra página web yo tenga el botón de más y no sé, este numerito 40, yo presiono el más y aumenta a 41. Presiona el más y aumenta a 42. Cada vez que yo presione el más, me vaya aumentando de uno en uno. Y acá yo tengo un menos, que mientras yo presiono menos, esto vaya descontando. ¿Sí? Eso era muy complicado de hacer antes en React. ¿Se lo podría hacer? Sí, pero con clases. Y era muy complejo. Entonces, los hooks se crearon para que esa complejidad no sea alta y de ahí ingresaron a partir de la versión 17, se empezaron a utilizar el use state, el use effect, el use ref, no sé, hay un montón de use. Entonces, es para simplificar código, ¿sí? Para que sea mucho más fácil React. Bien, reemplazan en muchos casos a los componentes de clase. Habíamos visto que un componente de clase, si vamos al Hero Section, esto es un componente funcional. ¿Por qué? Porque está hecho con una función. Pero yo podía tener un componente de clase así. Class, que este componente se llame bottom, que extiende eh, del React Component. Bien, render, la función constructor. Dentro llevaba las props, recibía super props. Si yo quería tener funciones adentro, la tendría que, no sé, poner como si fuera ¿cómo se llama? Un método. No sé, era bastante complejo. Entonces, la comparación entre crear, esto es un componente de clase, ya no se utilizan, ¿sí? Esto ya no se utiliza. Lo que ahora se utilizan son componentes funcionales. Se llaman funcionales porque son funciones. ¿Sí? No sé qué apreté ahí. Ahí está. Se llaman componentes funcionales porque son funciones y son bastante sencillos. Es una función que tiene un return y devuelve una etiqueta, una sola etiqueta. ¿Sí? Nada más. Y después se la exporta. Listo. Nada más. Súper sencillo. Entonces antes, cuando existían los componentes de clase, era un poquitito más complicado. Pero ¿qué son los hooks? ¿Sí? Porque yo le estoy dando teoría de que se han creado los hooks y esto, pero ¿qué son? ¿Sí? Son funciones, ¿sí? Que comienzan con la palabrita use. Por ejemplo, use state, use effect y use context. ¿Bien? Existe use ref, use memo, no sé, son un montón, son varios hooks. No son tampoco más de 10, pero creo que son 7, 8. Pero cada uno tiene su funcionalidad, valga la redundancia, porque son funciones. Bien, ¿para qué sirve use state? ¿Sí? Es para el manejo de estado que tiene el componente, porque el componente en su ciclo de vida puede tener un estado. ¿Sí? Ahora vamos a ver a qué se refiere con estado. Bien, primero veamos un poquitito de las reglas de los hooks o de los ganchos de React. Usar hooks solo en el nivel superior. No se puede usar hooks dentro de bucles ni condiciones. Recordemos que los bucles... a ver, si se acuerdan de bucles. ¿Qué bucles vimos? El for, profe. Bien, for es uno de los bucles. Pablo, ¿te acordás de algún bucle?
Puede ser el switch o Ta. nada que ver. No, ese es condicional. Bien, perfecto. Porque depende de una condición. El bucle es cuando puede tener algo indeterminado. O sea, no tiene fin. Va, puede tener un fin o no. O puede ser infinito. Pero, bien, eso iría dentro de condiciones. Al igual que if, ¿sí? También iría dentro de condiciones. En bucles tenemos for, tenemos while. ¿Sí? ¿Se acuerdan del while? El do while. Sí, Bien. Esos son bucles porque vos le tenés que decir, mientras pase esto, ejecuta esto. O sea, no tiene un fin claro. En cambio, este, el for era un bucle determinado, el while era un bucle indeterminado. Condiciones como el operador ternario, eh, ¿qué más? El if, el switch, que dijiste vos, Pablito, funciones anidadas. Bueno, dentro de nada de eso puede ir un hook. Bien, que los hooks recordemos que son acá use state, use effect, use context. Los hooks siempre van en el nivel superior. Y nivel superior me refiero acá. Después de las llaves, ¿sí? Porque los hooks pertenecen a los componentes aquí, ¿sí? En esta línea se arrancan con los hooks. Que no sé por qué puse cualquier cosa ahí. Ahí, hooks. Bien. No se pueden poner dentro de variables. No se pueden poner dentro de el return. No, siempre arriba. Bien, continuemos. Esa es la regla número uno. Acá hay un ejemplo. Bien. Y ahora, use state se ve así. Ahora vamos a hacer esto. Voy a copiar y pegar esto. ¿Sí? Ahora vamos a explicar. Pero use state se ve así. Acá me está mostrando un error porque para usar use state hay que importarlo. ¿Cómo lo importo? Le borro la E, la vuelvo a escribir y acá me dice importar use state. Bien. Y ahí, esto es que me señala porque no se está utilizando. Bien. Pero esto vamos a ver de qué se trata ahora y van a ver que tampoco es tan complicado. Sí hay que prestarle atención dos veces para que se entienda. Bien, porque useState maneja el estado de un componente. ¿Cuántos estados puede tener un componente? La cantidad que quiera. O sea que generalmente esto se usa para controlar variables que van cambiando, no sé, un montón de cosas. Existe para números, existe para strings, prácticamente siempre es lo mismo. Entonces, puedo poner esa liñita que acabo de poner debajo de la llavecita, que lo puse en primer lugar, al superior, en la línea número 4. ¿Puedo ponerlo dentro de un if? No. ¿Puedo ponerlo dentro de un while? No. ¿Puedo ponerlo dentro de funciones anidadas? No. En un switch, ni en un while, ni en un for, ni en ninguna parte. Solamente pertenece al componente y va en el nivel superior. Bien, en el caso de use state, en el caso de use effect, ya vamos a pasar por ahí más adelante. Porque tenemos que empezar a caminar para después correr. Es más, lo primero que vamos a ver es esto. Y la próxima clase vamos a ver asincronismo. ¿Sí? Que es para que empecemos a hacer peticiones y traer datos desde APIs. Por ejemplo, Pokémon API, Pokémon... ¿Por qué me sugiere ese verse? Pokémon API, ¿sí? Esto es para traer datos de los Pokémon, ¿sí? De las... No sé qué cantidad de ¿cómo se llama? Qué cantidad de generaciones hay, pero creo que son 8 o 9 generaciones, no sé qué. Cada vez salen más Pokémon. Yo te puedo nombrar a los primeros 151 creo, y ahí hasta la segunda, tercera generación y hasta ahí nomás.
Tenemos para una base de datos de Pokémon, tenemos una base de datos eh, de superhéroes, tenemos una base de datos de Harry Potter, tenemos de los Simpsons, ¿sí? Tenemos de los Simpsons, tenemos de Rick and Morty, tenemos de... Bien, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Ya vamos a ver el término de API y todo eso. ¿Qué es lo que se puede hacer con esto? Fácil, yo puedo traer los datos, ¿sí? Desde esta API, que ya vamos a ver qué significa API y todo eso. Ya vamos traer los datos y mostrarlos en mi página web, ¿sí? Quiere decir que yo puedo mostrar, no sé, cards así, que tengan la foto de Homero, su frase, cuánto, si está vivo, si está muerto, su frase favorita, su edad, el año, el género, el nombre, la ocupación, una foto, las frases, ¿sí? El estado, y esto con todos los personajes de Los Simpsons. Entonces, esto es bastante interesante para empezar a hacer cositas de... no es del todo backend, pero sí es necesario que todo desarrollador conozca. Bien. Regla número 2 de los hooks. Usar hooks solo en componentes de función o en hooks personalizados. Nosotros tenemos por defecto React. En React tenemos creado useState, useEffect, useContext, useMemo, useRef. Son varios. Pero yo puedo crear mi hook, mi propio gancho. Sí. ¿Sí? Puedo crear un hook que maneje el estado de un componente de una manera diferente a las cuales tiene el comportamiento React con estos, ¿sí? Pero para que sepan, esto lo vamos a aprender más adelante, pero se pueden crear hooks personalizados, ¿bien? Acá. Entonces, regla número 2, ejemplo incorrecto. Acá se está poniendo dentro de una función que se llama sumar, se está poniendo el hook useState, ¿sí? Pero la forma correcta sería que sea dentro del componente, ¿sí? Esto ya es un componente, esto es una función. ¿Cómo sabemos qué es un componente y cómo sabemos cuándo es una función? React automáticamente detecta que es componente cuando tiene la primera letra mayúscula. Esto no la tiene. ¿Bien? Esto es una función normal. Esto es un componente. Entonces, ¿qué es el estado? ¿Sí? En React. Porque esto es bastante sencillo de entender, pero vamos a poner ejemplo para que se entienda mejor. Bien. El estado representa los datos que tiene el componente que cambian en el tiempo, ¿sí? Con el tiempo. Cada vez que cambia el estado, ¿sí? Que el estado cambia, React vuelve a renderizar el componente. ¿Y qué significa vuelve a renderizar el componente? ¿Sí? Acá es donde entra el ciclo de vida de un componente. ¿Por qué? Porque cada vez que un estado cambia, ¿sí? O sea que vamos a un ejemplo. Voy a hacer paint, ¿sí? Y yo quiero que ustedes me ayuden aquí. Paint. Acá. Bien. Este es mi tarjetita de producto. Bien. Esta es una tarjetita de producto que acá va a tener la imagen del producto, ¿sí? Acá va a tener la descripción del producto, acá va a tener el precio del producto así en color rojo, supongamos, ¿no? Acá va a tener
un botón de menos. Uy, ¿por qué se puso en rojo? Un botón de menos en amarillo para que se note. Un botón de más, ¿sí? Y con color verde un botón de agregar al carrito. Bien, y acá, ¿por qué me... ¿y esto? Ah, se me borró el botón. Esto es un cuadro de texto. ¿Ve? Bueno, ahí está. Ahí pongamos, volvamos a crear el botoncito este. Porque quiero escribirle algo adentro para que se entienda. Eh, ¿Pero por qué? Ah, ahí está. Bien, acá debería decir agregar. ¿Sí? Supongamos que este es el botón de agregar al carrito. Acá debería tener un más. Acá debería tener un menos. ¿Sí? Acá en el medio la cantidad del producto. Obviamente esto bien prolijito. No sé. Ahí el precio del producto, el precio de oferta y ya está. Bien, ¿cuál sería el estado del componente? Porque esto sería un componente card, ¿sí? Tarjeta. ¿Cuál sería el estado del componente teniendo en cuenta que el estado, vamos aquí, el estado, ¿sí? Representa datos que cambian, ¿sí? No necesariamente con el tiempo, puede ser también con la acción del usuario, ¿sí? Entonces, acá, datos, ¿sí? Son los datos que cambian en el componente. Ese es el estado de un componente. Son los datos que cambian dentro de él mismo. Entonces, ¿qué es lo que cambia en este componente? La cantidad del producto. Bien, esto sería uno. O sea, si yo presiono el más, esto va a aumentar a 1, ¿cierto? Si yo presiono de nuevo más, va a aumentar a 2. Esto nosotros lo manejamos con use state. ¿Por qué? Porque esto sería un estado del componente. Bien, ¿qué otro ejemplo? Por ejemplo, el botón. ¿Sí? Si yo tengo cero productos, le aumento el más y me dice 1 y yo presiono agregar, ¿sí? Presiono agregar y este producto se me agrega al carrito, ¿sí? Acá, este es mi carrito y este producto se acaba de agregar aquí, en la primera fila. Este botoncito debería estar igual o cambiar. Tendría que estar igual. ¿Sí? Es que acá hay, sí. En realidad no, pero sí tenés razón también, Pablo. ¿Por qué? Porque la palabra agregar es muy generalizada. ¿Sí? Lo que se podría hacer si queremos manejar el estado del botón, ¿sí? Es que una vez que vos pongas un producto, pongas el producto, aumentes la cantidad que vos quieras y pongas agregar, hagas clic y se te agrega al carrito, esto cambie a actualizar, ¿sí? Porque si yo actualmente acá me aparece que tengo dos productos y yo resto 2 y que quiero que sea 0, ya no debería decir agregar, debería decir actualizar. Entonces yo presiono actualizar porque quiero que no poner este producto en el carrito y que se me elimine de acá el elemento y acá me vuelve a quedar en 0. Pero esto es un ejemplo muy bobo, ¿sí? Para que vean a qué se refiere con estado. Entonces, esto puede cambiar, esto también puede cambiar.
puede cambiar la cantidad de imágenes que tienen aquí, todas las cosas, todos los datos que puedan cambiar. No, en realidad la imagen no, porque esto ya sería parte de CSS. Pero todas las cosas que puedan cambiar dentro de un componente es el estado. Bien, volvemos aquí. Es el estado. Ejemplo clásico acá dice un contador. Bien, y ahora vamos al ejemplo clásico. Porque me gustaría crear un componente. Esto no me interesa. ¿Sí? Voy a hacer un componente nuevo para renderizarlo debajo de la Hero Section. Bien. Layout. Bien, dentro de componentes voy a poner prueba. ¿Sí? Dentro de prueba voy a poner prueba.jsx. Bien. Esto no necesito, esto no, esto tampoco, el number no, los estilos tampoco, el main tampoco, el app sí porque voy a importar prueba. Bien. Acá esto debería ser export default prueba. Bien. Ya tengo mi componente prueba y lo que voy a hacer es que en este div, como estoy manejando Tailwind, le voy a poner la clase margin e de 10. O sea que haya muchísimo margen entre este componente, el de arriba y el number. No, perdón, el footer. Voy a llamar a prueba debajo de Hero Section. Oh, ahí está. Acá me va a marcar un error porque no lo estoy importando. Lo importo, guardo cambios, me voy a ver aquí. Y acá tengo mi componente de prueba. Bien, este es mi componente de prueba. Perfecto. Bien, ¿qué vamos a hacer dentro de este componente prueba? Ahí. Primero voy a desactivar un ratito Windsor, porque si no me empieza a sugerir este código. Bien, hagamos un contador. ¿Sí? Un contador clásico. ¿Cómo sería un contador? Bastante sencillo. Un button, ¿sí? Que tenga menos. Un button que tenga menos. Un span que tenga un 0. Un button que tenga más. Y nada más. Con menos y más, esto debería cambiar. Obviamente utilizando useState. ¿Bien? Menos, 0 y más. Ahora, le demos clase a este botón. Porque si no queda muy ordinario. Bien, class name. Le voy a dar primero el padding. Padding X de 4. Padding Y de 2. No es background, es BG. No sé, que tengan los dos mismos colores, ¿no? Acá, background blue, rounded, redondeado, que tenga un hover, ¿sí? Que cambie a background guión blue, pero tenemos 500 y que cambia 600, o sea un poquitito más oscuro. Vamos a ver este botón y está ahí. Ah, y me falta cursor pointer. Cursor guión pointer. Bien, ahí está. Vamos con el otro botón que también va a tener los mismos colores, ¿por qué no? Copio y pego. Ahora mi otro botón también tiene, pero aquí me gustaría que este spam sea tenga la clase margin X, ¿sí? De 5 para que tenga espacio entre los botones y el 0, que tenga un text 2XL, creo que nada más.
Ahí está. Bien. Ahora yo le estoy haciendo clic y no pasa nada, ¿sí? Porque no le estoy agregando funcionalidad, ni estado, ni absolutamente nada. Bien. ¿Cómo funciona el estado en este contador básico? Porque contador sería que yo presione el 0 y esto cambia 1. Si yo presiono el menos, cambia 0. Y yo, si apreté muchas veces aquí, esto vaya sumando y esto vaya restando y pueda tener valores negativos y positivos. Bien, para eso vamos a crear el hook use state. Bien, para manejar el estado, pero acá para crear el hook use state hago una pregunta. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? ¿Qué es lo único que va a cambiar? Pregunta. El número, profe. Ahí está, perfecto. Lo único que tiene que cambiar es el número. ¿En serio? ¿Recién te avisan? ¡Qué bajo! ¿Han escuchado eso o no? No se escucha mucho. ¿En sala qué? ¿A dónde es eso? Qué macano. Qué bajón. Una amiga de mi pareja se suicidó. Sí, la chica muy bonita encima, súper bonita. Lo único que sí tenía mucho problema de drogas y depresión. Este, no, qué bajón. Encima era súper bonita la mina. Qué feo. La conocía varias veces, vino para aquí, para mi casa. Qué feo. Bien, entonces, bien, lo único que va a cambiar aquí es el 0. No va a cambiar el más, no va a cambiar el menos, sino que el 0. Entonces, el estado va dirigido al 0, que es lo que va a cambiar. ¿Sí? Partamos de ahí. Lo que va a cambiar es lo que tiene el estado. ¿Y cómo se crea el use state? Fácil, primero se utiliza const, ¿sí? Se abren, ¿cómo se llama? Corchetes, ¿sí? Y se importa use state. Bien, y use state es una función, por lo tanto lleva paréntesis. Bien, veamos, esta es la estructura de un use state, pero veamos cómo se lo rellena, ¿sí? ¿Cómo se lo rellena? Primero va a tener la variable que va a cambiar. ¿Cuál es la variable que va a cambiar? Es el 0. ¿Cómo le podemos poner a, a esta variable? Pablo, ¿cómo le podemos... Estado. ¿Qué es lo que está cambiando? El valor. Ajá, el valor. Pero ¿este valor qué es? Y no sé. ¿Y qué es este 0? ¿Qué es el 0? No es nada. O sea, ¿qué tipo de dato es? Perdón, es que me estoy expresando mal yo. ¿Qué tipo de dato es? Ah, numérico. Ahí está, numérico. ¿Cómo le podríamos llamar a esto para identificar a este 0? Número, ¿sí? Number, número, valor también, ¿por qué no? Pero mientras más específicos seamos, mejor. Yo le pondría número, ¿sí? Lo primero que va a tener es cómo se va a llamar esto, porque a partir de ahora ya no va a ser 0, sino que esto se va a llamar número. Se va a tratar como si fuera una variable, porque va a cambiar. ¿Bien? Entonces, lo primero que recibe es
eh, ¿cómo se va a llamar la variable que va a cambiar? Se va a llamar número. Lo segundo es una función, ¿sí? Para cambiar esa variable. ¿Cómo podríamos llamar a esa función para cambiar esa variable? Puede ser como agregar. Sí, podría ser agregar. Pero ten en cuenta que esto va a servir tanto para el restar como para el sumar. Ahora vamos a ver por qué. Bien, acá hay una, no es una, sí, en realidad es una estandarización. ¿Sí? El primero es el valor que va a cambiar, ¿sí? La variable. El segundo es cómo se va a llamar la función que va a cambiar ese valor. Y esa función por lo general se llama set y el nombre de la variable. ¿Sí? Siempre lo van a ver así. Siempre. El nombre de la variable y después set, ¿sí? Como diciendo cambiar, ¿sí? Como diciendo cambiar número. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, Entonces, primero el nombre de la variable y después la función que va a cambiar esa variable. Se va a llamar set número. Siempre lo van a ver con set. Entonces, cada vez que acá se nombra, por ejemplo, si yo quiero... eh, por ejemplo, un estado muy, pero muy utilizado es cuando una página tiene un loading. ¿Sí? Por ejemplo, presiona mal. Acá. Este loading que está acá. Que se muestra el tenedor y el coso. Bueno, eso es un componente, ¿sí? Y el estado es este estado que está cambiando. ¿Qué es lo que cambia? Es un loading que cambia de verdadero cuando está cargando a falso cuando deja de cargar. Entonces, teniendo en cuenta que esa variable cambia, se podría ver así: const llaves se llamaría loading, ¿sí? Porque está cargando o cargando, ¿sí? Cargando, si lo ponemos en español, coma set cargando, ¿sí? Esta estandarización se utiliza desde toda la vida, ¿sí? Cada vez que ustedes vean estados en React, van a ver que nombran una variable y después le ponen set y el mismo nombre de la variable. ¿Para qué? Para que se entienda de que vos tenés una variable que se llama cargando y después tenés una función que cambia ese valor de cargando que se va a llamar set cargando, ¿sí? Que set en inglés significa como setear, ¿sí? Como cambiar, como, no sé, dar valor. Bien, y por último, entonces tenemos acá la variable. ¿Cómo se llama la variable? El, la función, ¿sí? La función que va a cambiar esa variable. Y por último, entre los paréntesis, el valor inicial que va a tener número. ¿Y qué valor inicial tendría? es cero. Exactamente, 0. Y listo, ya tenemos nuestro primer hook en React. Pero acá si yo hago algo, no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Pero se ve el 0. O sea, no se debería ver el 0 porque... bueno, en realidad sí. Pero, si se dan cuenta, acá yo estoy poniendo número. O sea, estoy poniendo la variable. Y si yo pongo aquí, no sé, 1, 2, 3 y guardo cambios, se van a dar cuenta que eso maneja el estado inicial de esa variable, ¿sí? Si yo quiero que empiece en 0, va a ser 0 entre los paréntesis. Bien, entonces volvamos a analizar porque esto puede ser mucha información ahora. La variable, la función que va a cambiar el valor de esa variable y el estado inicial de esa variable, que sería el valor inicial en realidad. Entonces, la variable se llama número, la función que va a cambiar ese número se llama set número y
va a arrancar como 0. Bien, hasta ahí esto es medio difícil y a la vez fácil de entender. ¿Cómo hacemos ahora para que número cambie? Bien, tenemos varias formas de hacerlo. Tenemos la forma fácil, la forma legible, la forma difícil, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer una cosa. Puedo crear una función que se llame sumar, ¿sí? Que se llame sumar, y dentro de sumar voy a llamar a setNúmero, que es lo que va a cambiar, ¿sí? Que en realidad es lo que cambia el valor de número, ¿sí? setNúmero es lo que va a cambiar el valor de número. De ninguna otra forma puedo cambiarlo. Solamente setNúmero puede acceder a número para cambiarlo, ¿sí? De ninguna otra forma puedo cambiarlo. O sea, cada vez que yo quiera aumentar o bajar al número, tengo que llamar a setNúmero. ¿Bien? Ahora, ¿cómo funcionaría setNúmero? setNúmero es una función, ¿sí? Esta función recibe paréntesis. ¿Bien? Ahora, en esta función que recibe paréntesis, dentro de los paréntesis puedo hacer que podemos hacerlo que número más, no sé, por darles un ejemplo. No, es que esto no me va a funcionar, porque número es una constante. No me va a dejar modificarlo así. ¿Cómo podríamos hacer con una función y que sea con código fácil? O directamente vamos con código fácil. Sí, vamos con código fácil y después vemos la otra forma. Bien. Yo estaba creando una función para después llamarla en el botón de más y en el botón de menos. Bien. Pero vamos a ver que ahora nosotros ya no necesitamos, en realidad sí estamos accediendo al DOM todo el tiempo y al Virtual DOM, ya expliqué eso en la clase pasada, pero no, o sí o no, expliqué o no. No me acuerdo porque también en la otra comisión estamos viendo React. ¿Vimos la diferencia entre el DOM y el Virtual DOM? No me suena. Ay, no me acuerdo. Bueno, después lo vemos, no importa. Bien. Entonces, ¿se acuerdan cómo hacíamos nosotros para darle la funcionalidad de clic a un botón? ¿Qué es lo que había que hacer con JavaScript puro? ¿Qué pasó, papi? Con el evento, profe, con un clic. Exactamente, nosotros teníamos que hacer, por ejemplo, const button igual a document.getElementById, el ID del botón, por ejemplo, que tenga ID botón, después llamar a button, poner punto, add event listener, paréntesis, click y una callback que era así, y ahora recién yo podría poner una alerta que diga curso React. Bien, entonces todo esto solamente para poder hacer clic en un botón. Bien, en React esto se soluciona bastante, ¿sí? ¿Cómo? Dentro del botón al que yo quiero darle el clic, solamente llamo a onClick, ¿sí? Tengan en cuenta que onClick siempre lleva llaves, ¿sí? Siempre lleva llaves y además es con camel case, o sea, arranca con minúscula y después la que sigue es mayúscula. Bien, y acá yo puedo directamente escribir código JavaScript, porque esto sigue siendo JavaScript. No, que había puesto curso
React. Bien. Esto se está ejecutando automáticamente. Claro. O sea, hagan de cuenta de que... ¿Por qué me está apareciendo así acá? Y yo pongo aceptar y me vuelve a... Es más, actualizo, se van a dar cuenta que me aparece solo. Cursor React, me aparece varias veces. ¿Por qué me está pasando eso? Bueno, hagan de cuenta de que... no, voy a volver atrás. Y voy a volver atrás. Ahí está, perfecto. Y acá voy a poner on click. Ahí. Y alert. Y acá que diga curso React para que vean la comparación. En JavaScript lo que yo tengo que hacer es capturar al botón. Esto ya no me interesa capturar al botón. Ya directamente puedo hacerlo con onClick, ¿cierto? Pero acá ustedes, si se dan cuenta, este evento de click recibe ¿qué? Una función, ¿sí? Y acá yo no le estoy pasando ninguna función. Yo directamente estoy poniendo alert. Es lo mismo que poner la coma y hacer alert curso React. ¿Qué es lo que va a hacer esto? No va a dejar que yo le haga clic, directamente va a ejecutar alert, que es lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo hago yo para ponerle una función aquí adentro? Fácil, paréntesis, ¿sí? Puedo hacerlo con una función flecha, espacio y listo. Paréntesis espacio es una función flecha resumida, ¿sí? Entonces, para que veamos la diferencia entre ambos, si yo le pongo paréntesis y flecha, hagan de cuenta que aquí yo puse paréntesis y flecha así. Que esta sería la manera correcta de que tenga un correcto funcionamiento este botón. Bien, entonces ahí me había fallado esto. Si yo guardo cambios, ahora ya no se ejecuta, ¿sí? Ahora si yo le hago clic, recién se ejecuta. Bien, cada vez que yo le hago clic, se ejecuta esta alerta. Bien, entonces teniendo en cuenta que acá primero lleva una función, ¿sí? Que sería esta función flecha. ¿Qué voy a hacer con esta función flecha? Muy fácil. Voy a llamar a setNúmero, ¿sí? Y por lógica, ¿qué debería tener setNúmero? Partamos que primero es, ¿cómo se llama? Una función. ¿Bien? Perdón, chicos. Entonces, por lógica, ¿sí? Yo estoy llamando a setNúmero. ¿Y qué hacía setNúmero? Lo que hace es... Ah, no, perdón. ¿Dónde estoy? Acá. Bien, esto es lo que nosotros deberíamos haber hecho arriba. No, este no me interesa. Ahora lo voy a explicar a este, pero esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Bien. Genial. Entonces, cuando nosotros le hagamos clic al botón, va a ejecutar una función, que esa función dentro llama a setNúmero, que setNúmero recordemos que es el único que puede cambiar a número, y dentro va a ser número más. No sé si más. Número más 1 sería. Claro, porque no lo puedo hacer auto incremental. Eso sería para otro caso. Número más 1. ¿Sí? Si nosotros nos vamos aquí, yo presiono, y así la cantidad de veces que yo quiera. Pero ahora el menos le estoy haciendo clic y no me funciona. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo sería el evento en el botón? Fíjate en mi billetera. Sería lo mismo, pero con -1, profe.
qué tan lejos? San Agustín, pero que sí que ella pertenece ahí, o sea, al servicio de full. Hicimos la mañana hasta las 10, ¿será que llego? En moto. Y no sé. No sé. Hasta las 10 nomás la veo. Bueno, cualquier cosa avísame. Bien, me decías, Camilo, perdón, chicos. Sería lo mismo, pero con -1, profe. Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Al contrario. Copio, pego y en lugar de que diga +1, -1. ¿Sí? Yo me voy a probar ahora y esto baja. Le tendría que poner una condición para que no pase de 0, o sea, no baje de 0. Sí, podríamos ponerle una condición que el valor mínimo sea 0. Pero hay algo que me gustaría hacer acá. Voy a, después de button, voy a crear otro botón que diga resetear. ¿Sí? Un botón para resetear. Este botón va a tener, obviamente, las mismas clases, con la diferencia de que este va a tener un margin left de, puse NL, margin left de 4 para que se separe un poquitito ahí. Bien, yo le hago clic y no pasa nada. Bien, Pablito, ¿cómo podríamos hacer para que este botón me resete a 0? Eh, no sé, la verdad. Primero vamos con el evento. Con clic. Segundo, llaves. Después vamos la función. ¿Y quién es el que cambia el valor de número? Set número. Genial. Set número. Ahora, ahí está. ¿Qué quiero que haga set número? ¿Cómo podríamos hacer que vuelva a 0? Sea igual a 0, profe. Igual a 0. Pero ¿sería igual a 0? Igual. No. Directamente 0. O sea, yo quiero que le cambies el valor a set número y esto va a ser 0. Lo que va a hacer es cambiarle el valor al número directamente a 0. Entonces nosotros vamos a ver, le pongo 18, presiono resetear y 0. ¿Sí? 0, si me voy para atrás, ¿por qué se seleccionó? Ahí está. Si me voy para atrás, presiono resetear, 0. Bien, yo sé que es mucha información ahora, pero así es como se maneja, ¿sí?, el estado de un componente. ¿Cuántos estados puede tener un componente? La cantidad que yo quiera. Hagamos otro ejemplo, porque este contador nos sirvió para ver cómo funciona. Hagamos algo desde el principio. Voy a dejar un solo botón porque me gusta el colorcito. Podríamos, a ver, imaginemos algo que podríamos hacer como que tenga estado. No, on change todavía no vamos a ver. Ahí está, ya sé qué vamos a hacer. Toggle, podemos utilizar toggle, podemos utilizar... Bien, no, pero me gustaría hacer algo con un string. ¿Sí? Con un string. Esto voy a eliminar porque vamos a crear de nuevo. Y quiero que cada uno de ustedes... Ahí está.
necesito el spam. Solamente necesito la clase. Un clic se va. Y acá vamos a poner saludar. Así. Sencillo. Saludar. Bien. Este botón saludar me aparece ahí. Y debajo del botón, no debajo, sino con un spam, voy a poner hola, a ver cómo se ve, para darle estilos. Bien. No. Este div, voy a crear acá un div, que este spam esté dentro de este div. Este div va a tener text center. Ahí están los dos. Este botón quiero que tenga un margin bottom de 4 para que se dé un poquitito de espacio entre ambos. Y esto solamente quiero que tenga, no sé qué puse ahí. Ah, listo, se le ve atrás. Se me borró el cierre. No, perdón, la apertura de etiqueta. Class name. No es border, font bold, es así, ahí está, para que esté negrita. Ahora sí, genial. Y esto le vamos a poner texto blanco, text-white y listo. Ahí está. Bien. Genial. La idea de este ejercicio es que veamos cómo hacemos ¿cómo se llama? ¿Cómo hacemos o cómo cambiamos el estado de este componente? No quiero que me aparezca hola, sino quiero que me aparezca curso React. ¿Bien? Curso React. Pero, dos puntos. Yo quiero que me aparezca cuando yo hago clic en saludar. ¿Sí? Bien. Creemos el estado. ¿Sí? El hook, en realidad, el use state. ¿Cómo debería ser? Se quedaron mudos los dos. Y sí, la verdad. Con la constante para colocar los dos eventos sería No son eventos. saludo. No son eventos. Ojo ahí. No se llaman Bueno, eventos. Uno es la perdón. variable y el otro La es va- la función para cambiar la variable. Bien. Const. ¿Qué más? Sería saludo. ¿Así? ¿Saludo? No, Encima puse mal. ¿No va entre paréntesis? No, va entre... ¿Entre qué va? ¿Entre llave? Entre corchetes. Ah, Corchetes. Es más, a ver si puedo... Ahí está. Ahí se ven mejor los corchetes. Entre corchetes. Recuerdan que el igual a use state paréntesis. Bien, acá están los corchetitos. Ahora, el primer valor es la variable. ¿Cómo se podría llamar la variable? saludo. Saludo. Me parece genial. Coma. ¿Sí? Recuerden que los dos están separados por coma. Y según la estandarización, Set saludo. set saludo. ¿Sí? Bastante sencillo. ¿Cuál sería el valor de inicio? El valor principal de la variable saludo. ¿Qué podríamos ponerle? Hola. Hola. El- No le podemos ¿no poner sería nada. por React? ¿Cómo?
Curso React. Si yo le pongo ahora curso React, ¿sí? Si se dan cuenta acabo de poner llaves. Bien, pero ahora ¿dónde llamo a saludo? Porque la estoy declarando pero no la estoy utilizando y a ninguna de las dos. Sería en el spam. En el spam. ¿Puedo decir que borre esto? Sí, profe. Bien, borramos llaves. ¿Sí? Recuerden que las variables van entre llaves y llamo a saludo. Pero yo guardo cambios y ya va a tener la palabra curso React. ¿Qué podríamos Y era hacer? cambiar el hola por el curso React. Podemos hacer el ejercicio ese, cambiar el hola por el curso React o directamente que no aparezca nada y que aparezca curso React. Vamos primero con el hola. ¿Cómo deberíamos hacer para que aparezca primero hola y después curso React? Tendría que borrar curso React, poner hola. Ajá. Recordemos que este es el estado inicial de saludo. Por eso dice hola. Y ahora, Crear el evento del botón. bien, con clic. ¿Sí? Acá adentro, Una función tendría que colocar adentro. una función. Y aquí, ¿a quién llamo? Mm. Ah, Y a saludo. A saludo. Recordemos que saludo es la variable. ¿A quién utilizamos nosotros para cambiarla? set saludo. Set saludo. Ahí está. Set saludo. Y set saludo es una función. ¿Qué va a recibir esta función? Curso React. Curso React. Entonces, cuando yo le haga clic al botón, con set saludo le voy a cambiar el valor por defecto que tenía saludo y que diga curso React. Vamos a probar, tengo saludar, le hago clic y me cambió a curso React. Perfecto. Pero ahora si yo quiero que no diga nada y cuando yo le haga clic me diga curso React, Tendría que borrar el hola. exactamente. Pueden las variables, en este caso saludo, ¿sí? Puede tener o no tener un estado inicial. ¿Sí? O sea, generalmente sí tienen, pero también pueden no tener un valor inicial. En este caso, si nosotros le sacamos saludo, no va a tener nada, no me va a mostrar nada. Y si yo presiono saludar, lo que va a pasar es que ahora saludo va a tener curso React. ¿Sí? Presiono saludar y recién me aparece curso React. Bien, se entendió, ¿verdad? Es bastante sencillo si lo vamos viendo despacito, digamos, a este del estado. ¿Sí? Es bastante sencillo si lo vamos viendo así despacito. Lo único que les falta a ustedes es crear estados de lo que sea. ¿Sí? Puedo tener solamente un estado y no puedo tener la cantidad de estados que yo quiera. Por ejemplo, estados, ¿para qué? A ver, ¿qué podríamos tener de estado? Podríamos después ver los eventos on change y todo eso. Creo que no terminamos a... No terminamos. Pero bueno, sigamos con la diapositiva. Acá está bien explícito cómo se declara use state. ¿Sí? Estado, set estado, valor inicial. ¿Sí? Estado, set estado y valor inicial. Por ejemplo, nombre, set nombre y el valor inicial que tenga Ana. Bien. Acá está el contador. ¿Sí? Acá está el contador. El contador, si lo analizamos, es un componente que tiene la variable count y setCount. Tiene como valor inicial 0. Y acá se está llamando a count. ¿Bien? Entonces, dentro de este count va a aparecer has hecho clic 0 veces porque el valor inicial es 0.
Y cada vez que yo le haga clic en incrementar, en el botón incrementar, va a llamar a setCount, que es el que se encarga de cambiar el valor de setCount, y va a ir sumándole 1 a 1 a count. Entonces cada vez que yo lo presione va a decir, has hecho clic una veces, que eso estaría mal, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, explicación paso a paso. Use state 0, valor inicial del estado, 0. O sea, el valor inicial de la variable. Count sería la variable que va a guardar ese valor. setCount, función para actualizar el valor. OnClick, ejecuta setCount al hacer clic. Bien, bastante sencillo. Obviamente también podemos tener estados con strings. Nombre, setNombre, acá es opcional. En realidad cuando uno quiere poner un string vacío, sí se le ponen las comillitas. ¿Sí? Sí se le ponen las comillitas. Y vemos este ejemplo. ¿Sí? Veamos este ejemplo porque es muy importante. Porque esto me gustaría aclarar muchísimo. Borremos esto. Porque ahora les quiero mostrar. Bien. Ahora les quiero mostrar que los input, ¿sí?, de tipo texto tienen un evento. ¿Sí? Hace rato vimos que el botón tiene el evento onClick. El input tiene un evento que se llama onChange. ¿Sí? OnChange. Bien, este evento onChange sucede cada vez que uno presiona una tecla. En realidad este evento se dispara, ¿sí?, cada vez que uno presiona una tecla en el input. ¿Sí? Entonces vamos a crear el input. Debajo voy a crear una etiqueta P que diga hola. Uy. Hola. Nombre. No, hola no. Para, todavía no. Vamos paso a paso. Perfecto. Hola. La idea de esto es que yo tengo un input. Vamos a darle... acá está el input, ¿sí? No se lo nota. Es más, no me acuerdo cómo era la clase de Tailwind para los inputs. Input. Quiero algún input bonito. Email, no, no, no. Nombre, cuenta, precio. Pero yo quiero el normal. Acá, este. Ah, no, este es para... ¿Y no está gratuito los inputs? No, esto es una barbaridad. ¿Dónde está el input? Price, name, placeholder. Acá, esta clase me interesa. Le voy a copiar esta clase del input. Me voy aquí. Y quiero esta clase. A ver cómo se ve. Si me voy aquí. Bueno, se fue a la otra esquina el input. ¿Por qué? Ah, texto base. No me sirve. Ancho mínimo 0 tampoco me sirve. Tipo block no me sirve. Padding I 1.5, padding R, texto gris, placeholder, texto focus. Ajá. Bien, pero esto me gustaría que tenga un borde. No sé. A ver si le ponemos un border Amber. No, había una forma para ponerle el borde. Vamos con... justito. Ahí está. Grow, no. Rounded, MD, W full, block.
son estas clases que me está poniendo? Pero ¿por qué no tiene... No me acuerdo cómo era para cambiar el borde. ¿Border 2? Ah, está. Claro, no tiene borde directamente. Eh, Esto le voy a quitar. Ahora sí. Bien, entonces yo elimino esto y puedo escribir. Bien, ahora la funcionalidad de esto, y le agregamos un poquitito de margen abajo. Margin bottom de 4. La funcionalidad de esto es que mientras yo voy escribiendo, si pongo, mientras yo voy escribiendo, ¿sí? Si yo pongo la F, acá me aparezca la F. Yo pongo la R, acá me aparezca la R. Yo pongo la A, me aparezca la A. Y así sucesivamente. Parece algo difícil, ¿cierto? Si yo pongo Franco o empiezo a apretar cualquier tecla, van a ir apareciendo las teclas. Parece algo difícil, pero en realidad es bastante sencillo. Primero, me fui. Primero, necesitamos un estado para el... bien, alto, acá, pausa. Nos preguntemos siempre, cada vez que nosotros creemos un hook de useState, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Va a cambiar el input? No, ¿Va a cambiar el hola? tampoco creo. ¿Qué es lo que sigue después del hola que va a cambiar? A clase React, No, o sea, la idea es que si yo pongo un nombre acá, se agregue hola Franco. Entonces, ¿qué es lo único que cambiaría? Sería esta partecita del lado derecho. ¿Cómo le puedo llamar a esa variable? Le puedo poner, si yo quiero solamente nombres, le puedo poner nombre. Si yo quiero solamente texto, le puedo poner texto. Probemos con texto directamente. Bien, entonces yo tengo que crear un useState, ¿sí? Para que cambie el texto después del hola, ¿sí? Del hola que está aquí, al lado derecho. Quiero que acá cambie un texto, ¿sí? Lo puedo ir creando, no tengo ningún problema. Acá me va a marcar que no ha sido creado, ¿sí? Que no está definido. Pero lo que yo quiero que cambie es el texto. Entonces voy a crear un estado para que cambie. Voy a crear un hook para que cambie este texto. Ahora vos, Pablito, porque hace rato Camilo lo dijo. Ay, me olvidé. Bueno, lo viste rápido ahí. ¿Qué debería crear entonces? Se te escucha re pésimo. Suena como... Joder, yo no lo sé, porque soy que se le arruina el micrófono. Hola. ahora sí. Ah, entonces a mí se me congeló. Sí. Bien. Ah, pensé que era mi internet. Sí, yo también. Yo pensaba que era el internet de Pablo, pero en realidad era yo. Bien, Pablito, entonces, ¿cómo arrancamos? Con otra constante. Const, perfecto. ¿Qué más? Y el nombre había dicho. No. ¿Cómo se llama la variable? Y set. Uy.
Texto. Texto. Pero algo antes de texto, ¿qué deberíamos crear? Corchete. Bien, genial. Corchete. Corchete. Uy. Coma. ¿Y cómo se llamaría la función para cambiarle el valor a texto? Set texto. Exactamente, set texto. Esto sería igual a, ¿sí? Use state. Y le damos un valor, no le damos un valor, eso ya depende de nosotros. No le demos ningún valor, por lo tanto pondríamos solamente comillas, sería un string vacío. Bien, con esto nosotros ya tenemos un estado, ¿sí? Un hook en realidad para manejar el estado de este componente, que uno de los estados es texto. Bien, y ahora viene la parte que puede parecer un poquitito confusa, pero no lo es. Bien, el input, ¿sí? El input tiene un evento que se llama onChange. Bien, onChange también recibe una función. ¿Sí? Yo ahora quiero mostrar por consola, console.log, porque quiero que vean esto. Apretaste una tecla en el input. Bien. ¿Qué va a pasar aquí en el input? Cada vez que yo presiono una tecla dentro del input, me va a ejecutar este console log. Vamos a verlo. Pongo inspeccionar, pongo la consola. Voy a hacer un poquitito más chico esto. Y ahora no tiene nada. Pero si yo presiono H, me dice apretaste una tecla en el input. Yo presiono G y acá me dice que apretaste una tecla en el input 2 veces. Entonces, cada vez que yo vaya apretando, se van a dar cuenta, miren cómo aumentan los números. Freno y dice 69. ¿Sí? Si yo borro, también al estar cambiando, ¿sí? Al estar cambiando lo que tiene adentro el input, también se ejecuta el onChange, ¿sí? Que onChange se traduce como que mientras el input cambie. Y ahí no está cambiando, pero aquí sí, aquí también, aquí también, aquí también. Cada vez que yo presiono algo, cambia. Cada vez que yo elimino, también cambia. ¿Se entiende, verdad? Sí, profe. Bien. Ahora, quiero que veamos algo que lo habíamos visto como muy por encima. Esto es un evento. ¿Sí? Esto es un evento. Y este evento onChange, ¿sí? Yo le puedo poner que reciba, entre los paréntesis de esta función, el evento. ¿Sí? ¿Por qué recibe como parámetro el evento? ¿Sí? Cuando yo le pongo evento o directamente la E, ¿sí? De event, automáticamente esto es de JavaScript, ¿sí? Evento, event, lo que sea, automáticamente JavaScript me dice, bueno, no, veamos, me devuelve el objeto evento, ¿sí? O sea, yo le pongo como parámetro evento, JavaScript detecta que estoy hablando del evento onChange y puedo hacer lo que yo quiera con ese propio evento, que es, valga la redundancia, es este evento de onChange. Bien, esto puede parecer complicado, pero ahora van a entender. Entonces, yo quiero que cuando cambie el input, ¿sí? Cuando cambie el input, se ejecute el evento onChange. O sea, el mismo evento, el mismo objeto evento. Yo voy a poner acá y se van a dar cuenta que me aparece esto.
¿sí? Un montón de información. Que esto, no me acuerdo si lo puedo hacer para abajo. Bien. Me dice, ¿quién es? Esto es, ahí está. Bien, esto es un objeto. Bien, el objeto evento. ¿Qué tipo de objeto es? Change. Bien. ¿Cuánto demoró en ejecutarse? 20.000, no sé, nanosegundos. ¿Quién es el target? Esto me interesa, ¿sí? ¿Quién es el elemento? ¿Sí? ¿Quién es el elemento que está ejecutando el evento? Vuelvo aquí a la consola. Target es quién es el elemento que está ejecutando este evento de change. Bien, entonces, si esto es un objeto, que sería el evento, todo esto que está aquí, ahí está, esto es el evento, ¿sí? ¿Cómo accedo a este elemento que está aquí? Que me refiero a el target, o sea, el elemento que está ejecutando el evento, que parece muy confuso. ¿Cómo accedo a esto? Muy fácil, evento.target. Uy. Evento es el objeto, target vendría a ser este propio input. ¿Sí? Este propio input. Y ahora veamos lo que nos devuelve. Voy a limpiar la consola y ahora cuando yo presiono, me dice que el que está ejecutando este evento es este input. Y ahora, ¿cómo hago yo para ver el valor que le estoy poniendo a este input? Eso es muy fácil porque dentro de target existe una propiedad que se llama value. Bien, entonces, ahora van a ver qué es lo que yo estoy haciendo. Cada vez que cambie el input, ¿sí? Va a recibir su propio evento y va a poner por consola el valor del input target, ¿sí? Que está dentro del objeto evento, o sea, el valor de este input. ¿Qué va a pasar ahora? Cada vez que yo presione una tecla, se va mostrando el valor de este input. Bien, cada vez que cambie en realidad. Entonces yo puedo borrar esto, puedo poner franco, puedo apretar espacio, puedo escribir y todo esto se va ejecutando en consola. ¿Cómo quedaría esto al final? En lugar de console.log, set texto. Texto, ya voy papi, ya termino. Ponete un pantalón. Entonces, esto quedaría así. La variable se llama texto, ¿sí? La función para cambiar el valor se llama setTexto. Tenemos el hook useState y arranca sin un valor. Bien, tengo el input tengo el input de tipo texto, bien, que tiene el evento onChange, ¿sí? ¿Cuándo se ejecuta este evento? Cada vez que el input cambia. Bien, ahora, ¿qué recibe este evento? Bueno, sí, es que es un evento. OnChange es un evento. ¿Qué recibe OnChange? Recibe su propio evento. Es como que se está llamando a sí mismo. ¿Sí? El OnChange lo que hace es llamarse a sí mismo, ¿sí? Llamarse al evento, y dentro del evento OnChange yo puedo acceder al valor del input. ¿Cómo? Porque dentro del evento, que es el onChange, tengo target, que es el elemento que dispara el onChange, que sería el input, y puedo ver el valor de ese input con value. O sea, yo sé que esto es muy difícil, pero cada vez que lo vayan viendo, se va a tornar un poquitito más fácil. No es necesario que aquí diga evento, sino que puede tener la E, y acá también puede tener la E para resumir un poquitito del código, pero así es como generalmente se lo ve. Y como resultado esto nos da que cada vez que yo escriba aquí, se vaya viendo abajo. Bien, no importa si no lo han entendido al target y al value,
lo vamos a seguir viendo porque así es como detectamos cómo cambia un input. ¿Sí? ¿Cómo va cambiando? Cuando un usuario quiera poner... Profe, Sí, el valor ese, el valor del input, eso lo veíamos con JavaScript, exactamente. más o Esto menos lo me vimos quise. en Sí, JavaScript. es lo mismo. Lo Es único que le prácticamente lo mismo. agregué. Es más, ya voy a Lo buscar el único. PDF que tenía esto. Voy a buscar el PDF que tenía esto. Bueno, chicos, bueno, a ver que para un ratito la clase, la grabación.